Que si pasa algo importante, se van a enterar, así que empezamos a contar ya qué está pasando. Un resumen imposible de un país imposible de resumir. ¿Qué está pasando? Una pregunta desde la más absoluta confusión. ¿Qué está pasando? En Maldita Suerte. Y ahí va, martes 28 de julio. La jefa del Fondo Monetario Internacional se está paseando desnuda por la Argentina, directamente ya, sin ningún tipo de pruritos al respecto. Todo esto que está acá es de ustedes. Habría dicho textualmente, Bueno. no lo tengo confirmado. Cristalina. No está del todo chequeado, pero Cristalina Georgieva, que estuvo ayer temprano dando ella una conferencia de prensa En inglés. en inglés en el Ministerio de Economía argentino. Sí. Después... Ante la atenta mirada de Caputo, que no emitió palabra. No, ¿para qué? Si estaba la jefa. Sí. Después de visita en la Casa Rosada. Sí. No fue ella la que participó de una reunión de gabinete, sino que fue el gabinete a reunirse con ella. Sí, casi que es peor. La aclaración fue peor. Según los términos del propio Toto Caputo. Después, a la noche, en el Palacio Dujá, una cena ahí muy extraordinaria, el Círculo Rojo, tope de gama de la élite nacional, reunida con Cristalina Georgieva. Y ahora ya de paseo en Vaca Muerta, no tenemos, al menos por ahora, la foto de Cristalina La foto. con el mameluco y el casquito de YPF. Sí. No por ahora, vamos a poco. Son todavía las 2:17. Es cierto que... No pierdo las esperanzas en una foto de Cristalina Georgieva, la jefa del fondo, con el mameluco de YPF. ¿Es cierto que metió el dedo en un pozo petrolero y se lo pasó por la encía? No seas malo, en serio. No creo que haya sido. A ver para cómo mí. está esto. ¿Esto es mío? ¿Esto es lo que compramos nosotros? Bueno, el FMI en Vaca Muerta, a esta hora, está pasando esto. La titular del Fondo Monetario Internacional recorre el yacimiento, que es el corazón de Vaca Muerta, ahí en Loma Campana, que cuenta con 700 pozos operativos, produce 90.000 barriles diarios de petróleo sobre un total de casi 630.000 del conjunto de operadoras de Vaca Muerta. Es la primera vez que una máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional visita el yacimiento neuquino. Los dólares de la exportación en el ojo de Georgieva. Ahí le van a explicar, entre otras cosas, según trascendió, cómo se perfora un pozo en Vaca Muerta de 2.800 metros verticales y de 3.000 metros de rama horizontal, cómo se replican más pozos en modo factoría, la clave industrial, en definitiva, de Vaca Muerta. Pero seguramente, y lo que más le interese a Georgieva, más allá de todo, es, bueno, ¿dónde está la mía, no? Sí. ¿Dónde está la nuestra? Sí. ¿Vamos a sentarnos a hablar de lo nuestro? Bueno, lo tuyo está. Los ojos puestos en los dólares del enorme potencial exportador que tiene el yacimiento, que este semestre aumentó un 52% los envíos al exterior en comparación con 2025. El crecimiento es notable. Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, este año se esperan exportaciones de petróleo y gas por alrededor de 14.400 millones de dólares. Y si esto se confirma, al caer fuertemente también las importaciones del sector a mínimos de 2007, el superávit de la balanza comercial energética este año podría superar los 12.000 millones de dólares. Es un numerazo, diría Sí. Atauche. Y en algunos ya está la fantasía de que esto transforme la matriz productiva nacional y que ya la Argentina no necesite de las agroexportaciones, sino que ya directamente sea un país de exportación hidrocarburífera y minera, ¿no? Sí. Que es un poco también lo que el otro día les dijo Milei en la rural. Miren, no vamos a sacar las retenciones, o las mal llamadas retenciones, los derechos de exportación, hasta que no los podamos reemplazar a ustedes con lo de Con Vaca Muerta. nosotros. Con Hasta que no nosotros. vengan los dólares de otro lado. Exactamente. Bueno, y a medida que pasan los años, además, Vaca Muerta va a aumentar cada vez más las exportaciones. Y ahí fue Georgieva, básicamente, a contar la que es suya y a Sí. decirle al resto del sistema financiero internacional y a los mercados, no se preocupen, la nuestra está, duerman tranquilos, ¿no? Un poco ese es el mensaje. Sí, igual, si bien el gobierno acumuló reservas en los Sí, lo viene últimos haciendo. meses, Que es lo que le venía pidiendo el fondo. este año, Sí. no tiene nada que ver la acumulación de reservas que tiene el gobierno con la cantidad de dólares que están viniendo por esta balanza comercial superavitaria Sí. y demás, digamos. Están viniendo muchos más dólares, pero también se están yendo muchos más dólares. Sí, claro, sí. Digo, no es que todo eso que vos decís ahí, 14.000 millones de dólares, se va a quedar en el Banco Central. No, y además, de todas formas, más allá de si
logra cambiar o no, si se transforma o no la matriz productiva y por lo tanto de ingresos de dólares en la Argentina, lo que se sigue observando es la profundización de una desigualdad en el acceso a esos recursos. Porque mientras tanto vos estás pagando más caro el gas por un servicio de mierda, más cara la luz por un servicio de mierda y así con todo. Mientras grandes, pocos y muy grandes empresarios del sector verdaderamente están llevando adelante muy bien su carrera, de alguna forma. Y varios de ellos muy vinculados al gobierno también. Y acá el intento también del gobierno de, a través de distintas transformaciones, modificaciones y regulaciones, a pedido, están tratando de generar las condiciones para que vengan de afuera con el Super Rigi o con el anterior Rigi y también con... Nos vamos a dedicar un rato a eso, a la extranjerización total sin topes ni límites de la tierra argentina, del territorio nacional, a poner todos nuestros recursos naturales, productivos y estratégicos al servicio del capital financiero internacional. ¿Qué es esa la línea de conducta histórica de nuestra oligarquía? Pero hoy profundizada por una extranjerización brutal, sin límites, al servicio de lo que estamos viendo de manera más clara e imposible, que es hoy directamente con la jefa del Fondo Monetario Internacional recorriendo vaca muerta, que es como ya la... por si alguien no lo entendía, vino Georgieva a decir, todo esto que está acá, fantástico chicos, gracias, nosotros nos ocupamos. Que está bien para el fondo, está bien para Estados Unidos, que esos sean sus intereses, ¿no? En los recursos estratégicos de la Argentina y de la región. Lo que no deja de ser llamativo, y siempre hay que advertirlo, es no es tan común tener un gobierno tan entregado a esos intereses extranjeros. Vos podés tener más o menos gobiernos más o menos cipayos, los hemos tenido, más o menos entreguistas, más o menos nacionalistas. Lo que hay acá es claramente un gobierno delegado de ese poder económico y político transnacional, que es ni más ni menos que la representación misma de la trayectoria de Caputo, sin ir más lejos. Bueno, sí, ahí estaba el álbum de fotos de Caputo con los diferentes autoridades del fondo. Que es la que hoy lleva de paseo a Georgieva por Vaca Muerta. No va Milei, que va a Perú, ahora lo va a contar Ori, a la asunción de Keiko Fujimori. Pero es Caputo al que le dieron en el 2018 con Macri el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Es al que también le siguieron prestando ahora durante el gobierno de Milei, y es el que se encarga, es como el delegado, junto con Sturzenegger, junto con Sturzenegger, de las transformaciones que le requiere, que le pide, que le exige Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. El caso de Caputo es el más evidente, Sturzenegger más silencioso, pero ayer la propia Cristalina Georgieva en conferencia de prensa lo destacó especialmente, porque además Sturzenegger trabaja para el fondo. Y no es una forma de decir, es literal. Es parte de un consejo de asesores, supuestamente ad honor, etcétera, etcétera, en desregulaciones y transformaciones del Estado. Es la tarea que está realizando en la Argentina, pero trabaja con el Fondo Monetario Internacional. Uno de los ministros más importantes de este gobierno. Está clarísimo, además, que trabajan en conjunto porque, bueno, primero por los préstamos claramente políticos que le dio el Fondo Monetario a Toto Caputo, tanto en su anterior administración como en esta. Pero además... repiten el mismo discurso de hacerse trampa al solitario. Ayer en la conferencia esa en inglés que dio en el Ministerio de Economía, la Cristalina Georgieva, la directora gerente del fondo, habló de los 40.000 millones de dólares de inversiones que venían con el RIGI. Sí. Y bueno, lo repasamos acá, que no llegó nada de eso. O sea, una cosa son los anuncios y otra cosa la que después llega. No llega ni a los 10 millones de dólares. A los 10, no a los 40.000. No llegan a los 10. Porque, toman de la que venden, ¿no? Sí, claro. Pero realmente que una institución, que el Toto Caputo se haga trampa al solitario, uno ya más o menos sabe. Pero con la cantidad de burócratas que tiene el fondo, que se hagan trampa al solitario también, ese es llamativo. Y después está como el resto del sistema político y empresarial nacional también está subordinado a esto, no es solo el gobierno, parte también de algunos gobernadores y también el Círculo Rojo, o el llamado Círculo Rojo, con los que ayer cenó Georgieva, la directora del fondo, tuvo este lunes por la noche una reunión con un grupo de destacadísimos empresarios argentinos en el Palacio Dujó, en el barrio Dujó, ¿se dice? Dujó. Sí, no sé. En Recoleta, como una de sus principales actividades también, les tiró corazoncitos con la mano. La jefa del fondo, a, entre otros, Eduardo Elstein, presidente de IRSA, Marcos Bulgeroni, CEO de Pan American Energy, Jorge Brito, presidente del Banco Macro y de Geneia,
a Juan Martín de la Serna, que es el presidente de Mercado Libre Argentina, a Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, a la presidenta de AmCham, Marina Youga, a Isela Constantini, asesora del grupo ST, entre otros referentes empresariales, toda gente a la que le está yendo muy bien con este gobierno, y ayer estuvieron ahí también con el fondo. Ahora, vos fíjate, los intereses del fondo ya los conocemos, y la representación más explícita posible es lo que estamos viendo por estas horas, la materialización explícita de no solo ir al Ministerio de Economía, a la Casa Rosada, a Vaca Muerta, sino tener también las reuniones con el establishment nacional, con el Círculo Rojo local, Sí. que también moldea los comportamientos del resto del sistema político. Porque así como funciona hoy la política, en general, casi en su mayoría, el sistema político está totalmente subordinado, y como pocas veces en la historia, al poder económico nacional e internacional. Siempre existió esa tensión, siempre hubo dirigentes políticos que representaban sectores de poder, incluso había internas entre dirigentes políticos que evidenciaban las internas de esos grupos de poder, lo que honestamente yo no recuerdo antecedentes, salvo por ahí los 90, pero era otro contexto, era Sí, otra sí. historia. Incluso durante el gobierno de Macri había alternativas o sectores de la política que trataban de expresar, ¿no?, Sí, alguna otra cosa. alternativa. Hoy la verdad que gobernadores que se quejan de este estado de situación tenés 2 o 3 como mucho. Sí. Kicillof, Quintela, Sí, Melella. Silioto, Melella, después con sí. posibilidad de transformar eso en una alternativa política, Sí, poco. Kicillof y alguno más. Sí. Dentro después de amplio mundo de la oposición, ¿quién se opone a todo esto? ¿Quién problematiza este estado de situación? Realmente muy pocos. No, Más bien por lo contrario, después participan todos juntos de las celebraciones del 4 de julio en la embajada, o están totalmente subordinados, cooptados, o en todo caso, en el peor incluso de los casos, rendidos a que este es el estado de situación y que hoy gobierna en la Argentina el Fondo Monetario Internacional y los intereses extranjeros, ¿no? No, sí, te voy a marcar que incluso los que aparecen como un ruido en la superficie, cuando vas a la profundidad de este tipo de profundidad del Círculo Rojo, como que todo se ordena más Sí. rápidamente, a pesar de que pueda llegar a haber ruido en la superficie. Bueno, sobre el Fondo Monetario Internacional y esta idea de que no es político y que no vinieron, ¿no? Toto Caputo Sí. no vino a reunirse con el gabinete, sino que el gabinete se reunió con ella. ¿Qué estás viendo por estas horas? Es ¿Qué muy pasó? lindo, muy linda la declaración del Toto Caputo, una explicación sensacional, porque es periodista bien, con buen tino, la verdad que a casi todo el mundo le llamó la atención esa foto, esa reunión, la reunión de gabinete con la presencia cristalina. Un periodista le pregunta al Toto Caputo, che, ¿no es mucho? No es un montón, ¿no? No es un montón. ¿No te parece? Y el Hasta Toto para vos. Caputo da una espectacular explicación. La propiedad transitiva no existe. Para el Toto, escuchemos. A ver. Hizo un poco de Y sigue ruido que pidiendo ha estado cosas. presente en la reunión del gabinete. No era reunión de gabinete. Hicimos que el gabinete se reuniera con ella. No es que hubo una reunión de gabinete en la que ella ¿Participación activa dentro de esa reunión? No, pero que te sigo contando. Entonces, bueno, ahora ya me hicieron perder lo que les iba a decir. Claro. Planteó cambios en materia. Claro, no es que le... Claro. Sí, si el gabinete no va a Mahoma, Mahoma va al gabinete, no sé cómo es. No es una reunión de gabinete con Claro. Georgieva, es el gabinete reunido con Georgieva. Sí, Claro, la diferencia es notable. Es notable, es notable. Igual no se le aplicaron a la gente de prensa y difusión del gobierno, que tenemos ahí la captura del grupo de prensa del gobierno, que difundió la foto de la reunión de gabinete diciendo el presidente Javier Milei encabezó una reunión de gabinete ampliado junto a la directora gerente del fondo, Cristalina Georgieva. O sea, la realidad. La realidad, o sea, La invitaron a una reunión de gabinete. no le explicaron al de prensa que el gabinete había ido a Georgieva y no Georgieva al gabinete. Dios mío. Un pequeño detalle, un pequeño No, detalle. el nivel de arrastre y de sumisión es total. Cuando tenés que aclarar tanto es que está todo mal. Es impresionante. Otro momento, gran momento del Toto, ayer a la tarde, también hablando, obviamente, hablando de su invitada, Cristalina Georgieva, que es Sí. lo único que habló durante todo el día de ayer. Sí, claro. Le preguntan por la actuación del fondo en caso del cambio de gobierno. ¿Y qué dice el Toto? No, el fondo no se mete en política. ¿Qué me estás preguntando? ¿En serio? Escuchá. A ver. de divisas. Entonces entiendo muchas veces la impaciencia de la gente por ver resultados inmediatos y demás, y eso es absolutamente... ¿Planteó la eventualidad de un segundo mandato de Milei ella? No, ¿Habida cuenta de estas ella, declaraciones no, por supuesto que ella no. El fondo no se mete nunca en De temas ninguna políticos. manera. ¡No! ¿La línea Sí, económica claro. futura?
No, la línea económica futura dependerá del gobierno que gane, así que eso no son cosas en las que... habló algo. Bueno, ahí estaba diciendo que el fondo no. Aparte con ese no. No, ese no estirado de Caputo ya lo conocemos de hace tantos años. No, De ninguna manera. el fondo no se mete en política. Para recordar que quizás a veces el fondo sí se mete en política. Para recordar un poquito de recuerdos. Solo a veces. Sí, el año pasado, en abril, mayo del año pasado, más o menos, Kristalina Georgieva, en una de las conferencias de prensa que da en Estados Unidos, hablando del Fondo Monetario Internacional, se refiere a la Argentina y a las elecciones que estaban por venir, diciendo lo siguiente. Domésticamente, the country is going to go to elections, el país va a tener in elecciones October, en octubre. and it is very important that they don't derail. Y es muy will importante que no to se change. descarrilen. So Mirá. far, we don't see that. We don't see Que that, no se vayan this lejos, vimos que van por un materializing. cambio. But I would urge Argentina stay the course. Pero voy a urgir que la Argentina mantenga el curso. Pero no se mete en política el Fondo no, Monetario Internacional. De no. ninguna manera. Por la duda. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le va a ocurrir? Una imagen más para recordarla. Ella junto a Sturzenegger con el pin de la motosierra. Mirá. Claro. El emblema de un organismo que no se mete en política. Atención. No, esto está claro que el respaldo del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Milei es político. De técnico no tiene nada. No. De técnico no tiene nada. Es más bien todo lo contrario. No. Es un respaldo únicamente político. Pero bueno, es parte del panorama argentino. Si me permitís una cosa más, teníamos una sospecha en este programa. Vamos a ver si la podemos seguir confirmando de a poco. No es que estamos asegurando que esto sea así. A ver. Pero había una sospecha de que hay ciertos periodistas que están trabajando para el doble clipeo. ¿Qué sería eso? Un clipeo para un lado de la tribuna, otro clipeo para el otro lado de la tribuna. Para algoritmos distintos. Para algoritmos distintos. Claro. Feynman. En este caso, hablando del Fondo Monetario, un clipeo para gorilas. En este caso, hablando mal de los cucas. A ver. Las detenciones, ¿no? Pensar que el kirchnerismo se fumó 200.000 millones de dólares en 16 años más o menos del campo. En los tres periodos. De las retenciones, supuestamente. 4 periodos presidenciales, ¿no? Néstor, 2 de Cristina y 1 de Alberto. Se fumaron 200.000 millones de dólares. Mínimo. ¿No? Sí, para dejar... ¿Dónde fueron a parar? No hicieron nada. A un estado... ¿Dónde fueron a parar? Al saqueo. Al saqueo general que hicieron. Los juicios de la señora Cristina ahora están... Al saqueo general, al saqueo repartido. Hay gente que tiene poca memoria, ¿no? O memoria Poca corta. memoria. ¿Qué cocas? Sí, pero se olvidan de eso. Malditos cucas que se robaron la plata y que hicieron un saqueo y que 200.000 millones de dólares y que ahora... Sí, entre otras cosas para hacer, por ejemplo, un gasoducto que ahora que transforma la matriz productiva nacional. Pero como detalle al margen, no nos vamos a poner a contar ruta, escuela, hospital y todo eso porque es al pedo. Sí. Pero está bien. Ese es un clipeo para la tribuna gorila. Para la tribuna gorila. Entre paréntesis, igual las retenciones se siguen cobrando, le aviso a Feynman. Digo, las cobran todos los gobiernos. Que hagan la cuenta ahora también. Claro. Pero ahora tenemos el clipeo. Para nosotros, para los cucas, para los peronistas, para los que son opositores al gobierno, la imagen de sometimiento del gobierno al invitar a Kristalina a la reunión de gabinete. Mira. El gobierno, el presidente y sus ministros le rindieron cuentas. Cada uno de los ministros le rindió cuentas a la señora Georgieva de cómo era cada una de sus áreas y de qué cosas hicieron y van a hacer en cada una de sus áreas, ¿no? Que ella actuó como una funcionaria, que Georgieva actuó como una funcionaria, como una administradora y diseñadora del plan económico, ¿no? Les impactó también mucho la conferencia de prensa. La conferencia de prensa que la dio ella, no el ministro de Economía. Eso también es inédito. Eso digo, el tono quizás. Es novedoso. No es que no se ha dado conferencias de otros funcionarios del fondo, ahí Willy debe tener una memoria más ajustada, pero quizá en la forma,
Bueno, este es un clipeo para la otra tribuna, claro. Están dividiendo el algoritmo. Un poquito para cada uno. Después tenemos otro ejemplo. El negocio del algoritmo, ¿no? Que hay algunos portales o cuentas de Twitter, de redes y demás, que son manejadas por la misma persona y le ofrecen contenido a los libertarios y contenido a los cucas. Sí, y por ahí con la misma entrevista, un periodista deja sangrando en el piso a un entrevistado y en otra cuenta el entrevistado es el que deja sangrando en el piso al periodista. Bueno, atención, señoras y señores, confirmado. Sí. Tenemos finalmente la foto que esperábamos. ¿Cuál? Cristalina Georgieva con el mameluco de YPF. ¡Me muero! La titular del Fondo Monetario Internacional recorrió Vaca Muerta con Caputo y finalmente le pusieron el mameluco de YPF a la jefa del fondo. Mameluco y casquito para Cristalina Georgieva en Vaca Muerta, la jefa del Fondo Monetario Internacional con el mameluco de YPF. Señoras y señores, suponíamos que podía llegar a pasar, lo decíamos un poco en joda, y finalmente es real. Este gobierno nunca defrauda. Lo que vos pensás que es imposible, ellos lo concretan. Lo que vos pensás que es una joda, se materializa en la realidad de la forma más seria posible, que es la jefa del fondo posando muy alegremente y sonriente con el mameluco de YPF, la empresa recuperada para el Estado argentino por los gobiernos kirchneristas. Que no se entere Georgieva porque le agarra... Que no le diga a Caputo, che, vos sabés que igual todo bien con esto, pero lo recuperó Kicillof. ¿Vos sabés? El gasoducto, ni te cuento. El gasoducto se llama Néstor Kirchner. Bueno, no se llama más. Bueno, ahora ya no. Se llamaba. Ahora, ¿cómo le pusieron? Perito Moreno. Perito Moreno, exacto. ¿Cuándo se entere, no? ¿Cómo fue el proceso de recuperación de YPF, de explotación de Vaca Muerta? Córtalo el chorro. Le va a agarrar una bronca. Bueno, confirmado, no me gustó. Igual le podrían haber hecho, como hacen las marcas de ropa, que invitan como a un diseñador y hacen una cápsula. Podrían haber hecho una especial, un mameluco especial, tipo YPF by FMI. Sí, en realidad no es técnicamente un mameluco, es un camperón y un pantalón. El que tiene mameluco es Totó. Sí, seamos precisos. Vamos a ser precisos con la información. No le pusieron el mameluco. No es mameluco, se parece mucho igual. Sí. Es exactamente lo mismo, solo que no es una pieza completa. No, pero ahí te das cuenta que Marín y ella y Cristalina tienen una cosa más oscura y el Toto, que sí tiene el mameluco, tiene el que es más grisecito. Y a las risas y risotadas las sientan ahí en alguna de las Le están pasando bárbaro. En Loma Campana. Son varias fotos. Le mostraron de primera mano, dice YPF, la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía. Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente. ¿Metió el dedo? De las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos, dice Horacio Marín de YPF. Finalmente sucedió. Hace algunos días decíamos hasta dónde va a llegar su misión, la entrega en términos simbólicos. Más allá de que, bueno, está todo su derecho de ponerse una campera de YPF, la jefa del fondo. Sí. Pero hasta dónde iba a llegar en términos simbólicos y por lo tanto políticos la cesión permanente de dignidad y soberanía que representa este gobierno. Y un poco en joda decíamos, ¿se atreverán, se animarán a, por ejemplo, regalarle una camiseta de la selección argentina con la 10 en la espalda? Lo hicieron ayer. En lugar de decir Messi, decía Cristalina. ¿Se animarán cuando la lleven a YPF a ponerle el mameluco y el casquito? ¿Se pondrá la jefa del fondo el mameluco y el casquito de YPF? No creo, jaja, no sé, ¿no te parece? ¿No será un montón? Finalmente ahí está, a las risas. Nunca la vi tan sonriente a la jefa del fondo. La está pasando bárbaro. La está pasando bien realmente. Bueno, como quien entra, ¿no?, a los 6, 7 años a una juguetería enorme a decir... Todo esto que está acá. Y es un poco de ella. Lo quiero. Claro. Estas cositas las quiero. Sí. Viste que siempre hay... Es como eso también. Viste, la persona angurrienta que está comiendo y mientras mira de reojo la fuente a ver si queda mucho, si queda para repetir y qué sé yo. Y cuando ves que hay mucho en la fuente también te tranquilizas. Sí. Un poco es eso también. No hay que apurarse. No. Come tranquilo que va a sobrar. Hay más.
Hay para repetir, tranquila. ¿Pues Cristal. eso te lo vas a comer? No. Si no te lo comes, me lo puedo llevar. Sí, no, aparte el Toto Caputo hace lo de las madres de antaño. Dice, no, yo no tengo hambre, yo ya comí, a mí me duele la panza, Cristalina. Comételo vos. No, comételo vos, yo ni quería, no, a mí no me gusta el petróleo. Es probable. Bueno, no está Milei en esta recorrida, está Caputo, está Horacio Marín, el presidente de YPF, y está la jefa del Fondo Monetario Internacional en Vaca Muerta, de alguna forma representación más gráfica y explícita posible de cuáles son los intereses del capital financiero internacional en la Argentina. Sí. Nuestros recursos naturales y estratégicos. ¿Qué va a hacer el gobierno argentino de Milei para darlos a cambio de nada? Modificar todas las leyes que sean necesarias para que suceda lo más rápido posible. Y por eso lo que se viene, el super RIGI, por eso lo que ya se vio con el RIGI, por eso lo que ya se ve en la discusión de estas horas, y ahora vamos a profundizar un poco en eso, en la entrega irrestricta, sin límites y sin topes, de la tierra argentina a extranjeros. Es parte del mismo panorama, de la misma línea de conducta del gobierno más cipayo de la historia. Mientras tanto, Milei en Perú, acaba de llegar a Perú, asume la nueva presidenta peruana, y ahí está nuestro presidente argentino. Claro, bajó del avión, se fue a la Cancillería para reunirse con Keiko Fujimori previo a la juramentación en el Congreso. Pero si están de acuerdo, antes de desarrollar un poco la agenda que tiene cargadísima de Javier Milei, podríamos hablar de los coletazos de lo que sucedió en Brasil, porque les quiero decir que el bolsonarismo le sigue dando manija a las declaraciones de Javier Milei. En este caso les vamos a compartir un video publicado por Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro. Está Flavio, el candidato a las presidenciales. Está Eduardo, que siempre fue el articulador de la internacional reaccionaria entre Estados Unidos y la región, y que está ahora de alguna manera autoexiliado en Estados Unidos, donde está haciendo lobby en contra de su propio país, en contra del gobierno de Lula, claro, ¿no? claro. En su beneficio. Bueno, y compartía, vamos a escuchar simplemente los primeros segundos. ¿Sabe quién puso más plata en esta campaña anti-argentina? ¿Quién? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños? Sí, que claro. le mandó Lula. Sí, asesores de ¡Vamos! Bueno, él sigue hablando Javier Milei, pero en ese video que acabamos de compartir se ve una pantalla partida con la cara de Eduardo Bolsonaro, un poco como si fuera un streamer reaccionando claro. en realidad a lo que dice Javier Milei y mostrando con gestos que aprueba, que está de acuerdo. Me interesa en particular esas acusaciones que siguen dando vueltas de que efectivamente la campaña anti-argentina estuvo articulada desde Brasil, pero en realidad cuando dicen desde Brasil dicen desde el gobierno de Lula, y desde México, que en realidad dicen desde el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin ningún dato que respalde esa acusación, ni el más mínimo dato, ¿no? Es que nosotros porque de última, sabemos... si hay un informe, decís, che, mirá, qué loco, exactamente. se armó, pero no hay y nosotros nada. no somos quienes para decir esto no sucedió, pero si vos estás diciendo que sucedió, entonces en la mesa, en el debate público, deberías también aportar algún tipo de prueba que no sea solamente un relato escrito en algún despacho libertario o ultraderechista. Claro. Sí. Entonces... De hecho, un dato al pasar, digo, ayer lo vi justo me lo crucé a Morando y Johnny Viale diciendo esto mismo. Claro. Si vas a acusar, poner alguna prueba sobre la mesa. Es un poco fuerte. Es que pasó en las últimas horas que varios medios, hay una nota en La Nación, fueron y consultaron en La Rosada, che, bueno, ¿me pasás ese informe? Porque es una bomba. Claro. Dame ese informe que dice que Brasil y México financiaron la campaña contra la Argentina y te lo pongo hoy mismo en tapa. Y aunque sea, dame un informe que diga que el 25% de los tweets que hablaban mal de la Argentina vengan de Brasil. Y no hay nada, lo inventó Milei. No. Milei lo dijo en La Rural, porque además repiten sus mentiras. No es que la tiran solamente al pasar, lo dijo en La Rural durante el fin de semana y después lo reiteró en esa entrevista con la Radio Mitre. Yo les propongo que escuchemos una respuesta posible a esto que está haciendo circular Javier Milei, en este caso de la presidenta de México. Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo. Ni lo que hay, al revés, pues aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no
no acostumbramos meternos con otros países. Me interesa particularmente cuando Claudia dice hay una campaña en contra, porque esto remite sí a una investigación que salió a la luz unas semanas atrás, que conocemos como el Honduras Gate. Claro. Así se dice, que tiene que ver con Juan Orlando Hernández, otrora condenado y encarcelado en Estados Unidos, que benefició de un indulto de Donald Trump en plena campaña presidencial, que acaba de hecho de regresar a Honduras y que actuó, según esa investigación de Canal Red o del diario Red, como una suerte de operador para Donald Trump. Montó una célula, dice esa investigación, de desinformación financiada, escucha eso, con dinero público hondureño y con $350.000 aportados, según se escucha en algunos audios divulgados por Javier Milei, para atacar ¿a quién? A los gobiernos progresistas, en particular al gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, bueno, todavía presidente de Colombia, para darle un cierre momentáneo al escándalo que generó Javier Milei después de insultar a Lula. Les propongo escuchar al propio Lula, que fue consultado justamente sobre esos agravios. Como é que você viu essa história do Milei, hein? No sé si se entendió, porque obviamente habló en portugués, pero le preguntan por Milei y lo que dijo, y Lula simplemente dice, ¿quién es ese tipo? Claro, lo boludea un poquito, lo ningunea, claro. Y no está mal, porque cuando ya está todo dicho, me parece que, nada, a otra secuencia. Para terminar, entonces, Javier Milei tiene una agenda cargadísima que lo llevó después de los insultos a Lula en Brasil, después del gabinete ampliado con la titular del Fondo Monetario Internacional, lo llevó a Perú, donde asume Keiko Fujimori, donde va a recibir además un título honorífico a cargo de la Universidad San Martín de Porres. No sé cuántos títulos honoríficos habrá recibido durante su gestión Javier Milei. Milei ya está en Perú, ya está reunido, se acaba de reunir con Keiko Fujimori, ya está participando de la asunción y el modo campaña de la derecha internacional también, ¿no? Porque se establece ahí un club cada vez más grande. Y de eso se trata. Hoy vamos a tener más imágenes de esos presidentes que incorporan el club que gobierna Donald Trump desde Estados Unidos. Podríamos hablar, en el caso de Milei, de una gira ideológica que lo va a llevar también a la asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia. Que también asume ahora. Ultraderechista, candidato de Donald Trump, y también incluye esa gira una visita al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que también ubicamos en ese mapa de la internacional reaccionaria. Y que es parte de lo que hizo el fin de semana en Brasil, ¿no? Es parte de la misma estrategia que tiene Estados Unidos en la región. Yo creo que son cada vez más los que tanto en Brasil como en la Argentina entienden que lo que fue a hacer Milei a Brasil en un discurso leído. Sí, incluso los insultos de leídos. Los insultos se notó cuando insultó al presidente de la Corte Suprema, que dijo la basura calma en vez de la basura calva. No, me parece que lo estaba leyendo. Que estaba leyendo, que no fue un exabrupto y que fue a hacer eso. Y que es un poco la estrategia de Estados Unidos en la región. Vamos a ver verdaderamente qué impacto tiene ese tipo de participación de Milei en Brasil en las elecciones brasileñas. Sí. Es difícil saberlo porque a veces nos cuesta entender nuestra sociedad. Imagínate entender la brasileña. Sí. Ahora, en el contexto en el que se dan las cosas, de lo que se viene diciendo de la Argentina, ¿no? De lo que viene sucediendo con la figura de Milei en el mundo, que el tipo vaya en ese contexto y en un contexto electoral a insultar al presidente de tu país. Ponele que vos no sabés todavía a quién votar, andás ahí medio indeciso y ves que viene el argentino que es medio payaso de Estados Unidos, a gritarle a tu presidente. Yo no sé cuál es la reacción. A juzgar por la reacción del propio Lula, de no tomarlo demasiado en serio y de ningunearlo, me da la sensación de que le sirvió. De que lo que pasó con Milei en Brasil le sirve más a Lula que a Bolsonaro. Pero bueno, veremos. No sí, sé. Hay una forma de capitalizar. Es lo que decíamos ayer, no está claro, digamos, que ese tipo de insultos y agravios ayuden a ampliar el abanico tal como lo necesita Flavio Bolsonaro para ganar votantes más del centro, digamos, y que no sea tan de la ultraderecha y de su núcleo duro. Sí quiero decir simplemente para terminar que igual hemos visto, no sabemos y no creemos en general que se trasladen simplemente esas estrategias a las urnas de forma tan literal, pero sí hemos visto
visto cuán reñidos están los escenarios políticos electorales en todos lados. Sí, claro. En ese voto a voto, Claro. no hay que subestimar el impacto que puede llegar a tener la intromisión de un jugador que no sería Milei, sino a través de Milei, Donald Trump. Bueno. Mientras tanto, acá a Milei, y a raíz de lo que pasó con Lula y de la crisis con Brasil, le volvieron a criticar las formas. Estamos de vuelta con las formas de Milei, ¿no? Y sí, lo que pasa es que, bueno, igual una cosa también es como que superó un límite también en ir a Brasil, a no solo meterse en la selección brasilera, que es como dijimos ayer, medio que todo el mundo lo hace, todo bien. Bueno, sí, hay estrategias compartidas. A insultar. Pero ir a insultar al presidente allá le pareció mucho, por ejemplo, en el programa de Esteban Trebuch, a Débora Plager, que lo decía de esta manera. Escuchemos. Nosotros, o como ciudadanos o como periodistas, tengamos la posibilidad de tomar la distancia que corresponde a nuestra tarea. Gabriel Anhelo en el piso. Y decirle al presidente que no todo lo que hace es para que lo festejemos. Realmente no. Si le quiere hablar a un grupo de gente que en Twitter, que en las redes, que tiene más impacto, que si vaya a hacer una charla magistral, ok, que lo haga. Ahora, yo creo que la representación de un país y la investidura presidencial requieren otra manera de dirigirse en general, no solamente a otro mandatario, sino a nosotros los ciudadanos. Claro, qué feo un presidente que... Otra vez la indignación con la forma. Insulta, es muy feo realmente, pero no fue en todos lados que tenían este tipo de críticas. Más tarde, por suerte, estuvo Luis Majul en La Nación Más y ahí puso las cosas en su lugar y tuvo de invitado a Lilia Lemoyne. Sí. Escuchen el centro que tira Majul, la pregunta cómo la formula Majul y Lilia Lemoyne, que ya enseguida agarra para Irán y todas esas cosas que le gustan a ella de las conspiraciones. Escuchemos. Pero también hay que ver de dónde viene esto. Para mí, Milei tuvo respuestas porque hace tiempo que... Bueno, Lula no nos saluda acá, en cada encuentro de Mercosur no nos saluda. Esto no es de ahora, ¿no, Lilia? Buenas noches. ¿No es un hijo de puta Lula, Lilia? Lula da Silva intentó que Javier Milei no fuera presidente en 2023 y intervino en cuestiones de la democracia argentina y lo hizo marcadamente. Después vino a Argentina, la fue a ver a Cristina y demás. Claramente Lula da Silva se lleva mal ideológicamente con Javier Milei porque pertenece al Foro de San Pablo, fundado junto a Fidel Castro, claro, Chávez, Cristina Kirchner, todo ese grupo ideológico, el castrochavismo, bancado por Rusia y por Irán. No quieren que Javier Milei crezca, porque las ideas de Javier son las que están demostrando que el estatismo no funciona, que robar desde el Banco Central no funciona, que mientras más chico es el Estado, más rica es la población. Entonces, como estas son las ideas que funcionan y que los van a aniquilar para siempre, quieren hacer que Javier no gane y que no gane en primera vuelta en 2027. También. Sí, claro. Es una hipocresía total. También, evidentemente. Recordemos para sí, debe ser eso, Lilia, para algún distraído que el Foro de San Pablo se empezó a hacer en los años 90. Digamos, creo que era intendente de Río Gallegos. Todavía Néstor cuando se empezó a hacer el Foro de San Pablo. Pero qué visionarios, ¿no? Ya sabían que iba a estar algún día Milei como presidente de los argentinos y se venían preparando hace mucho tiempo. No, claro. Un recordatorio para Luis Majul, poneme el video, porque hay cantidad de videos. Cada encuentro que tuvieron Lula con el señor Javier Milei, se saludaron. Este es el último, ya con Wertheim de canciller. Sí, en el Mercosur. Se saludan amablemente los dos presidentes. No se dicen nada en ese momento tampoco. Milei no tiene críticas en ese momento en la cara. Es más difícil decir las cosas. Es muy de tuitero. Sí, claro. Es muy de troll de redes sociales, Milei, decir las cosas que dice en redes o lejos. ¡Basura comunista! Hola, presidente. Y cuando lo tenés cara a cara, la historia es otra, porque el cara a cara es muy distinto al de las redes sociales. Y un presidente acostumbrado al ecosistema de las redes sociales, cuando se encuentra a esas personas cara a cara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, buen día. Sí, un gusto de conocerlo, señor presidente. No te tomes tan en serio. ¡Basura comunista! No te tomes tan en serio lo de Twitter, ¿no? No es personal, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Creo que hay uno más que podemos sumarlo a esta idea del doble clipeo o triple clipeo. En este caso, con este tema, el tema de los insultos a Brasil, que Johnny Viale. A ver. Tenemos un Johnny Viale dudoso, que no le gustan mucho los insultos, aunque un poco le gustan los apodos del presidente. Escuchemos. A ver. Como política de Estado, ya está Graciela Ocaña. Insulto como política de Estado, es algo malo. Ya sabemos que el presidente es el arte de pelear. Yo no la agarré. Mejor, y si es con insulto mejor. Mira, lo que va a la gestión les dijo. Soviético al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno. Soviético. Siniestro al ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Vos la agarraste. Le dijo chilindrina trosca a la diputada nacional del Frente de Izquierda, Miriam Bregman.
Le dijo Don Chatarrín al dueño de Techín. Parece que critica, pero un poco se divierte igual, Johnny. Roca. No está ni la foto, por las dudas. Qué miedo. Qué miedo que tenés, Johnny. ¿Qué pasó? Tinturelli al dueño de Perfil, Jorge Fontevecchia. Carmelian al economista. Bueno, le gustó. Respeto, Carlos Melconian. Del Pifieto a la economista. Bueno, sí, Marina. todos ya sabemos. Bueno, ahí estaba repasando. Igual un poco le gustaban los apodos. Este es dudoso por eso. Después tenemos el clipeo a favor de los mileístas. Sobre este mismo tema, los insultos de Milei, insultó a Mendiguren. Y en este mismo editorial tuvo su segmento para clipear para los mileístas libertarios. Yo estoy de acuerdo con que personajes como de Mendiguren le han hecho mucho daño a la Argentina. Perfecto, malísimo de Mendiguren. La gran estafa, yo decía recién, que hizo de Mendiguren como ministro de Dualde. ¿Cuál fue la estafa? De Dualde en 2002. La especificación, fue la no sé qué. especificación asimétrica. Poco vas a escuchar hablar de esto en los medios. Bueno, ahí estaba. Este es el clipeo para los mileístas. De Mendiguren malo. Está bien insultar a Mendiguren porque es un chorro. Y en la radio tiene su parte de clipeo para los anti-Milei, porque los insultos caen mal porque la gente no llega a fin de mes. Mira. Raza. Respuesta. Creo, las formas caen bien si y solo si la economía funciona. Excelente. Si la clase media está mejor, a Milei se le va a perdonar todo o casi todo. Ahora, aquel que no llega a fin de mes o que necesita un segundo trabajo o ya un tercer trabajo, mira los insultos con cierto reojo, ¿viste? Como diciendo, che, no me gusta tanto. Bueno, ahí estaba, en contra de los insultos, a favor de los insultos y un poco dudoso. Está bueno, me gusta esto, porque claro, apuntan a los distintos algoritmos y a viralizarse en las distintas tribus digitales. Y entonces, uno para que te levante, no sé, bueno. Vos tenés que empezar a hacer eso, Revolución Popular. Y otro para que te levante... agarrar la pala, que son del mismo dueño. Que son del mismo dueño. O no lo sé. Bueno, originalmente eran del mismo dueño. No sé hoy, pero en algún momento sucedió que cuentas muy libertarias y cuentas muy cucas tenían al mismo dueño que hacía el negocio de la polarización. Ya que estaba con gente visualizando las notas. Claro, ya que está, cortame para acá, cortame para allá. Pero es importante entenderlo porque... Es un negocio el clipping. Justo estos días salió una investigación en una nota extensa en Le Monde, o sea, digo, en Francia, sobre la cuestión del clipping y cómo se conformaron. Antes se hablaba de granjas de troll, es como otra forma, digamos, también de empujar el algoritmo y el debate público, y dan el testimonio de forma anónima de una persona que dirige una de, no es granja, le dicen agencia, que es agencia de clipping y que justamente juega con eso. Es que en algún momento Twitter, a partir de que lo compró Elon Musk, empezó a monetizar las reproducciones en Twitter. Lo que pasaba con YouTube, empezó a pasar en Twitter. Entonces vos tenés un clipeo que suma y suma y suma y suma reproducciones, vos te pagan por eso. Entonces, ¿qué genera clipeo? ¿Qué genera interacción? ¿Qué genera conversación? Bueno, algo o muy a favor o muy en contra. Sí. Entonces vos tenés las dos cuentas, una muy a favor y la otra en contra, clipeás para los dos lados y monetizás los dos lados. Sí, y aparte que de los clipeos que más funcionan son los que generan indignación a tu comunidad. Sí, claro, exacto. Digamos, no el que está bien para tu comunidad, sino lo que más indignación pueda generar porque genera más respuestas y más está insultos. Bastante ya medido y además no hace falta ni siquiera grandes estudios, nos damos cuenta nosotros mismos. Cómo lo que genera más conversación y reacción es que te aparezca algo con lo que estás muy en desacuerdo. Bueno, eso también de todas formas, más allá de que no lo vamos a resolver y no estamos descubriendo la pólvora, hay que advertirlo, sobre todo cuando se dan algunas discusiones, de que eso es un negocio, es un kiosco. Tal cual. La polarización y sobre todo la digital es un kiosquito, que algunos han aprovechado para transformarlo en una forma de vida. En una forma de generarse sus ingresos, ¿no? Pero que es además un negocio político. Es un negocio económico para algunos y también es un negocio político para algunos sectores también de la política. Puede decir que tenemos que empezar a hacer eso. Podemos dividir el programa en una hora para coso y una hora para otra cosa. Habla 30 segunditos a favor del superávit. No podría, te juro, boludo. Es como, no me sale. Forzate, por favor. Bueno, atención mientras tanto porque el 6 de agosto hay una convocatoria al Congreso. Por un lado, por parte del gobierno para aprobar con algunos aliados la venta de tierras a extranjeros sin límites, sin topes. Y también es la convocatoria para ese mismo día a marchar de distintas organizaciones políticas, sindicales, ambientales, eclesiásticas también, sindicales, de todo tipo de organizaciones que se están convocando a movilizarse el 6 de agosto frente al Congreso, el mismo día en que el oficialismo va a intentar conseguir en el Senado
los votos para aprobar lo que llama ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero que en definitiva es como único objetivo eliminar los artículos de la ley de tierras y vender de forma sin topes ni límites tierras a extranjeros. Trata de entender qué está pasando con esto, me parece una de las cosas más interesantes de las que estamos conversando todos los días. Voy a saludar a Julieta Cagiano, que es integrante del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Julieta, Mati Colombati te saluda, ¿cómo estás? Hola Mati, gracias por llamar, un abrazo a todo el equipo. Gracias, Julieta. Bueno, el 6 de agosto es la convocatoria. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando por estas horas? ¿Qué está generando esta conversación, esta discusión? Bueno, muchas cosas, ¿no? Me parece que también la selección puso ahí un granito de arena a que el debate se haga un poquito más masivo y salga de algunos círculos, ¿no? Ajá. También lo que estamos viendo es que hay quiebres o cuestiones que por ahí nosotros pensábamos que ya estaban los votos en Senado y que el debate iba a ser más duro o más disputado, con más posibilidades de disputar y de discutir cuando pase a diputados. Sin embargo, se está viendo que hay muchos senadores y senadoras que antes le votaban todo al gobierno y que en este caso están poniendo en duda cómo van a votar. Es el caso, por ejemplo, de las emisiones. Ajá. Bueno, ahí entonces hay una cuestión casi hasta de estrategia política en el famoso poroteo del Senado, de apuntar a algunos que andan ahí, que indecisos, lo están pensando de alguna manera todavía, que podría ser Misiones, entiendo, y alguna otra provincia, ¿no? Sí, Neuquén. Neuquén también, sí. Neuquén también. En general, los radicales y los partidos provinciales, sí, y bueno, algunos sectores del peronismo también, son los que hay que estar ahí atrás. Nosotros como Observatorio de Tierras y como organización, digamos, dentro de la Universidad Nacional, intentamos llenar de mails las casillas de esos senadores e intentar que nos escuchen y poder advertirles lo que para nosotros es una entrega de soberanía. ¿Por qué, Julieta? Metámonos ahora en la transformación, en qué quieren modificar con la ley, qué representaría, cuáles son los riesgos. Bueno, la ley está hecha con un título muy eufemístico, ¿no? Porque no habla de la propiedad privada de ningún argentino ni argentina. Muchas veces cuando se piensa en inviolabilidad de la propiedad privada parece que estás hablando de tu auto, tu casa, tu terreno. Sin embargo, como bien vos decías al principio, se derogan el corazón de la ley de tierras, abriendo paso a los grandes capitales extranjeros, ¿no? Radicados en el exterior. La ley de tierras también, valga decir, que no está pensada para un inmigrante que viene a vivir a la Argentina, sino para empresas o empresarios que tienen una radicación afuera. Entonces, no es lo mismo venir a habitar el suelo argentino que controlarlo desde afuera, decimos nosotros, ¿no? Claro. Y en particular, la ley del 2011 fijaba un tope, límites, ¿no? Para que estos capitales se hagan de tierra en Argentina. El límite era el 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, o sea, en términos de partidos o departamentos, depende de la provincia cómo se llama. Pero además, la ley protegía tierras que contenían cuerpos de agua permanentes o que estaban en tierras de frontera. Entonces, de los 14 o 15 dictámenes que circularon hasta ahora, ninguno difiere en este punto y todos derogan los artículos 8, 9, 10 y 18 de la Ley de Tierras, que son estos precisamente que son los que ponen los límites. Es interesante eso porque hubo, cierto, varias modificaciones, varios proyectos, el gobierno para conseguir los votos fue modificando varias cosas, pero lo único que no tocaron nunca es ese punto central, que es, como decís vos, el corazón de la Ley de Tierras. Es ahí donde está el truco, entonces, es eso lo que quieren cambiar. Totalmente, y vemos que la discusión está llena de trucos porque no pueden dar la discusión de frente, ¿no? Ajá, claro. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos los pedidos de información pública, los hicimos porque antes se publicaban los datos del registro de tierras rurales, que es a quien nosotros le pedimos la información, que este registro está creado por la ley del 2011, valga decir que si esta ley sale, tampoco vamos a tener registros ni datos para hacer trabajos como los que hicimos nosotros desde el observatorio. Pero cuando nosotros pedimos esa información, el gobierno subía una imagen de la Argentina diciendo, bueno, la ley de tierras, el 5% de nuestro territorio rural está en manos extranjeras, entonces ninguna provincia incumple el tope del 15%. Sin embargo, lo primero que quisieron hacer cuando asumieron con el DNU 70 del 2023 fue derogar esta ley, y después tuvieron varios intentos más. Entonces,
Nosotros lo que mostramos con el mapa, y eso es, bueno, estas más de 13 millones de hectáreas que están en manos extranjeras, son el 5%. Es decir, que sin cambiar una coma a esta ley, los capitales extranjeros podrían triplicar la superficie que tienen hoy. Claro, hasta llegar del 5%. Podrían comprar. Sí. Hasta el 15%, digamos, había margen. Si quisieran vender hasta 3 veces más de las tierras que ya fueron vendidas, tenían hasta el 15% y todavía les sobraba. ¿Por qué entonces tanta preocupación y obsesión? ¿Qué están queriendo modificar entonces? Bueno, nosotros cuando analizamos los datos, lo que vemos es que el dato interesante está cuando uno hace doble clic en las provincias y vas a nivel departamental o por partido. Nosotros en Observatorio de Tierras Puntuar el mapa lo mostramos directamente por departamento. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que hay una selectividad en el territorio. O sea, no es que quieren más tierra en cualquier lugar. Lo que quieren es tierra donde están nuestros recursos más valiosos, y donde hoy la ley de tierras hace de dique de contención a ese proceso de extranjerización y les impide comprar tierra en esos lugares. Por ejemplo, ¿cuáles son esos lugares más disputados? Hoy tenemos 36 departamentos que exceden el tope de la ley, pero incluso hay algunos que exceden el 30% y el 50%. Tenemos 4 departamentos en nuestro país que exceden el 50%. El Lácar en San Martín de los Andes, un departamento de La Rioja, General La Madrid, y 2 de Salta, Los Molinos y San Carlos. Pero cuando vemos en general los lugares en rojo, que es donde nosotros pusimos que se excede el tope del 15%, son lugares en tierras de frontera, con cuerpos de agua, a la vera de nuestra vía troncal navegable del río Paraná, en zonas de cordillera, es decir, donde hay minerales críticos, litio, recursos que, bueno, hoy recién estaban hablando de Georgieva, ¿no? Sí. Que le van a mostrar a Georgieva Claro. Esos recursos más valiosos, que son los que el mundo disputa y necesita, pero también los que nosotros necesitamos, y creemos que esta discusión nos puede poner en diferentes situaciones de cara a las próximas décadas, al desarrollo de las próximas décadas, ¿no? Si controlamos o no nuestros recursos más estratégicos, que nadie creó con su trabajo, al decir, ¿no? Son patrimonio del pueblo también, las nacientes de agua, los recursos, los minerales. ¿Cómo surge esto, Julieta, la ley que hoy quieren modificar? Que entiendo desde el 2011 hubo algún antecedente problemático con un pueblo en La Rioja, y a partir de ahí, algunos escándalos, se estableció este proyecto, esta ley que hoy quiere el gobierno modificar. Digo, para pensar cómo era antes y qué es lo que en definitiva quieren cambiar también en términos prácticos. ¿Cómo surge esto? Bueno, la extranjerización de nuestro territorio tiene un capítulo que, aparte desde la última dictadura militar, ¿no? Con la privatización de empresas públicas y extranjerización de muchas de estas empresas. Pero después, en los años 90, eso se profundiza, y durante los años 2000 eso toma otra dimensión. Sobre todo, el año 2008, como vos bien decís, hubo un caso concreto de un intento de compra de un pueblo entero, con una comunidad entera adentro, en La Rioja, en Valle Hermoso. Pero además el año 2008 es el año de la crisis internacional, donde se estudia que gran parte de estas mega empresas internacionales, frente a la volatilidad del sistema financiero mundial, se vuelcan a lo tangible de la tierra, ¿no? La tierra es lo más tangible que tenemos. Uno, cuando se compra la tierra, se compra un pedazo del planeta Tierra, algo que no hay dos, no se puede fabricar, y además son posiciones geopolíticas, ¿no? O sea, la tierra tiene los recursos vitales que tiene esa tierra, como el agua o los minerales, pero también tiene posiciones geopolíticas muy importantes. Sí, claro. Porque vos, si sos un capital de afuera y te comprás tierra con salida al mar, o tierra en la cordillera, tierra de frontera, bueno, son posiciones geopolíticas además. Entonces no es solo territorio, sino los bienes o las posiciones que ese territorio contienen. Entonces, al ver que esto avanzaba en el mundo en general, en el 2011 se discute esta ley, que fue aprobada por unanimidad aparte en el Congreso. Sí, por unanimidad en el año 2011, que ya era también, recordemos, era un Congreso bastante dividido, digamos, pero esto, en este caso, con este punto, estaban todos de acuerdo. Totalmente, porque Argentina solamente tenía protecciones en las tierras de frontera con una ley del año 1944. Valga decir que el proyecto de Sturzenegger, además de derogar la ley de tierras, deroga el artículo 4 de esta ley de 1944, que era una ley de seguridad de zonas de frontera de la época de Farrell, que decía en su artículo 4 que las tierras de frontera debían pertenecer a ciudadanos nativos.
este proyecto deroga también ese artículo. O sea, definitivamente están retrocediendo, yo pensé que era retroceder al 2008, 2009, 2010. Están retrocediendo a 100 años atrás y más también. A la década infame. A la década infame, claro. Es bueno, un poco la época que siempre sirve como horizonte, de alguna forma, para el gobierno, según en sus propios términos, ¿no? Ahora, por último, Julieta, porque también estamos viendo que hay una discusión medio entrampada por parte o al menos así lo plantea el gobierno, de que esto nada tiene que ver con la soberanía, que es para atraer inversiones, que en todo caso, bueno, un extranjero tiene en la Argentina los mismos derechos que cualquiera y se puede comprar la cantidad de departamentos que quiera, etcétera. ¿Por qué sí es un tema que representa una discusión sobre la soberanía nacional entonces? Bueno, dos cosas respecto a esa pregunta. Por un lado, la cuestión de soberanía tiene que ver también con la capacidad de decidir sobre nuestro territorio y sobre los bienes que hay en esos territorios, ¿no? Entonces, si nosotros perdemos control sobre esas áreas, teniendo en cuenta que son grandes corporaciones y que no hay que irse a un futuro utópico, hay que ver lo que pasa hoy. O sea, hoy tenemos magnates como Joe Lewis, ¿no? Cercando un lago, que cuando la justicia argentina le dice tenés que abrir este paso histórico, lo que hacen es dinamitar el puente, un puente que creó nuestro ejército en los años 60. Entonces, teniendo antecedentes como el de Joe Lewis, uno no puede pensar que quitando las protecciones a tierras de frontera, con cuerpos de agua, etcétera, o sin poner un límite al acaparamiento de tierras por parte de agentes extranjeros, esto no sea una cuestión de soberanía, ¿no? Sí, pero por otro lado, también a mí me parece importante remarcar que no hay que ver de manera aislada esta ley, sino que hay que verla también en relación a que sancionaron el RIGI, el Super RIGI, la ley de glaciares. Entonces, es un esquema que te propone una apropiación de recursos estratégicos sin pedir nada a cambio, porque con el RIGI o el Super RIGI pueden venir a acaparar estos recursos, ¿sí?, tan valiosos, y no contratar mano de obra local, no comprar un tornillo. Si cualquier hijo de vecino tiene un almacén, un kiosco o incluso pones una pyme en la Argentina, te basás con un régimen tributario general. Si venís y sos una mega empresa a usar agua, energía, cercando pasos y planteando un vínculo con el espacio de apropiación y también de reducción de los puestos de trabajo locales, encima vas a tener acompañamiento tributario del Estado. Julieta, el 6 de agosto... Sí. Perdón, aparte de ser un problema de soberanía, es un problema para quienes viven y producen en la Argentina. Sí. No, y para el acceso al suelo, a la producción, a la vivienda, ¿no? Todo esto encarece también el suelo. Si puede venir, qué sé yo, un jeque árabe y comprar 200.000 hectáreas al precio que le pongan, ¿qué queda para los argentinos que necesitan un pedazo de tierra? Bueno, pega a varias bandas esta discusión, por eso es importante lo del 6 de agosto ¿Cuánto en el va a Congreso. valer un lote, no? Claro. ¿Cuánto va a valer un lote? Y vos competís deslealmente, porque es una competencia desleal entre estos grandes capitales internacionales que se asientan ahí. Sí, y además hay una discusión que tiene que ver obviamente con los recursos naturales, con las fronteras y los recursos estratégicos, pero después, por ejemplo, te viene... no sé, empresarios de los Emiratos Árabes, que está pasando, y te vienen a la zona núcleo de producción agropecuaria y te compran 200.000 hectáreas. Vos de repente ahí ya tenés un enclave colonial en la producción de alimentos que está pensada no para alimentar a los argentinos, en ese caso, sino para alimentar a países que tienen muchísimos recursos pero poco territorio o poco territorio fértil para producir alimentos. Eso además ya está pasando. Por lo tanto, me da la sensación de que si el gobierno logra avanzar, Julieta, con la transformación de la ley, todo eso además va a suceder ya directamente sin ningún tipo de límites, ni de topes, ni de no sé, burocracias al respecto, ¿no? Que todavía algunas existen. Totalmente. Hay países que tienen más territorio acá que en su propio país. Claro. Como Liechtenstein. Claro. Bueno, sí, totalmente. Sí, ese dato es espectacular y es parte de lo que podría profundizarse si el 6 de agosto el gobierno logra avanzar en el Congreso. Me da la sensación de que va a ser una movilización importante. Ojalá lo sea y vamos a seguir de cerca el tema. La parte que está movilizando se va a movilizar en todo el país también. Claro. No solo afuera del Congreso. Julieta, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Gracias por llamar, un abrazo. Abrazo. Julieta Cajiano, integrante del Observatorio de Tierras. Yo te digo, de todas las cosas que charlamos todos los días y de la agenda del día, etcétera, esto de lo más interesante porque te propone una discusión Totalmente. Muy en profundidad del tipo de país
que quiere Milei y el que de alguna forma, más allá de las cosas que pueda haber para modificar o no, porque la extranjerización de la tierra no empezó con Milei, sí hay que advertir que lo que hay acá es un programa que va en línea con lo que estuvimos viendo hoy, con la jefa del fondo y el mameluco de YPF, con la discusión sobre las Malvinas, con todo lo que venimos hablando de entrega de soberanía constante. Con el desembarco de personajes como Peter Thiel en nuestro país, digamos, es parte de la entrega permanente de soberanía, en este caso además en términos muy prácticos de soberanía territorial. Tal cual. Así como nos quejamos de Joy Lewis, esto habilita mucho Joy Lewis sí. en la Argentina. Todo creo que lo tuvimos, o al menos de este parte del mundo, del universo ideológico, tuvimos muy presente al caso, porque la verdad que la justicia tampoco impide, efectivamente, no le puede poner un freno. Hace años que Gaby, que no está ahora acá, está de vacaciones, pero le viene dando seguimiento. Y la verdad que es la puerta abierta a ese tipo de accionar. Sí, además, imagínate, si Joe Lewis hizo todo eso, está bien que todavía la ley que rige ahora no existía cuando compró las tierras Joe Lewis, pero sí existían otro tipo de leyes, incluso había ciertas restricciones con respecto al agua dulce. Se tuvo que hacer una empresa, una cantidad de complicaciones que tuvo que hacer. Finalmente se lo compró, pero digo, imagínate si no tuviera esos filtros mínimos. No, y además, estamos hablando de la extranjerización. Después también tenemos que hablar en algún momento de la distribución de las tierras, incluso entre nosotros mismos. Una ley agraria, decís. A ver, yo creo que va a salir a la luz en los próximos días. Hay algo que está sucediendo, así como nos enteramos de esos pueblos que intentó comprar un extranjero. Hay grupos empresarios muy importantes de la Argentina que están avanzando en la acumulación de tierra de una manera absolutamente desproporcionada para una convivencia democrática sana en un país que tiene la exclusión y los niveles de exclusión que tiene. Incluso funcionarios de este gobierno son parte de sociedades anónimas que están comprando de a 200.000 hectáreas, por ejemplo, en Santiago del Estero. Claro. Más un modelo feudal, digamos, ¿no? Que está bien, vos podés ahora, frente a este proyecto y esta ley, discutir la extranjerización de las tierras. Pero ¿y qué pasa con los de acá que también están acumulando, están comprando, incluso, insisto, funcionarios vinculados a este gobierno, cientos de miles de hectáreas en zonas que además, por lo que estamos viendo, no son solo en, como dijo el otro día Nicolás Pino de La Rural, en la pampa húmeda, yo si le quiero vender mi campo a quien le quiera vender, se lo vendo. ¿No? Estamos hablando de una discusión que representa un desafío para el modelo productivo, no solo para los recursos naturales, sino para el modelo productivo de desarrollo y por lo tanto de inclusión y convivencia para los argentinos en las próximas décadas. Sí, y una cosa más, también como pasa con la carne, también del precio de la comida. Por eso, porque esas cosas, digamos, es increíble que en un país con la extensión de campo fértil que tiene la Argentina, la diversidad de frutas y verduras que hay en las verdulerías es mínima al lado de otros países que tienen mucha menos extensión de campo fértil. Por eso creo que el gobierno se sintió tan incómodo una vez más con la discusión que desató el Mundial sobre el nacionalismo y sobre las Malvinas. Ahora va a venir Nahuel Sosa, que va a hablar del fracaso de la desmalvinización del gobierno y de cómo se lo vio, lo charlamos en su momento, tan incómodo a Milei y al gobierno con la bandera de los jugadores, la ministra de Seguridad diciendo no, de ninguna manera eso no se puede permitir. No solo que se pudo ahí y la levantaron los jugadores, sino que esa bandera hoy es tatuaje, es remera, la están sacando todos los clubes en todas las canchas del país. Le salió muy al revés al gobierno porque desmalvinizar es parte del proceso que necesitan o que debe necesariamente transcurrir, según el gobierno, para que tampoco nos preocupemos por ya no solo las Malvinas, sino lo que pasa con el territorio en el que hay desarrollos mineros o desarrollos agropecuarios o nada, pero simplemente habitabilidad, ¿no? Claro. Que en definitiva es un concepto de soberanía mucho más amplio y a futuro que estamos discutiendo. Por eso ahora un rato se suma Nahuel Sosa y vamos a hablar de el fracaso de la desmalvinización del gobierno. Amigos y amigas, se falta Tulio Marzán también. Y ya está también, atención. Un montón de gente hay, un montón de gente. ¿En dónde? En todos lados. Está Fátima Flores en Perú. Fátima Flores, porque parece estar reconciliado. Yo no lo quise traer el otro día. Pero como datito de color al pasar. Yo tengo toda esa información, pero estarían reconciliados a esta hora Javier Milei con su antigua novia Fátima.
Está Fátima Flores, que acaba de clavar selfie en Perú. Así que en una de esas... No con ¿Selfie Keiko. con Keiko? No, con... Con alguien. Pero a lo lejos la asunción de Fujimori, claramente. Ella, selfie en Perú. Volvió la pareja. Bueno, a ver si se vuelven las fotos de pies, las fotos de lamparones en sábanas. No, por Dios. No, por Dios. Justo lo que me faltaba, mirá. No Una empecé a buena empezar foto otra de vez con pies, todo. Bueno, es lo que se viene. Se vienen Bueno. cositas. Amigos, esto es Maldita Suerte hasta las 4 en el Destape. El Destape 1070.